todos. ¿Y si te dijera que tu organización podría estar perdiendo dinero simplemente porque TI y finanzas no están hablando el mismo idioma? Mi nombre es Sandra Camacho y es un placer darle las bienvenidas a este espacio de aprendizaje y conexión profesional que hemos preparado desde la comunidad de ITCM República Dominicana. Este webinar se titula Etiquetado de recursos de TI, vinculado al recurso de TI con el valor del negocio. Hoy no venimos solo a compartir conocimiento, sino a desbloquear una nueva forma de pensar de la gestión de servicios. Porque en un mundo donde la tecnología dejó de ser soporte para convertirse en el corazón de tu negocio, ya no basta con implementar soluciones, hay que traducirlas en valor, en impacto y en resultados concretos. Y es ahí donde suele complicarse todo, señores. TI, finanzas y alta dirección siguen hablando idiomas distintos. Y claro, eso trae confusiones, decisiones poco alineadas y oportunidades que se escapan entre líneas. Por eso, hoy y este espacio es muy importante. Y vamos a descubrir cómo alinear estas tres visiones. Así ver con claridad cada recurso tecnológico. Ya está en la nube, o en la data center, o en plena transición. Puede y debe gestionarse desde su verdadero valor para el negocio. Y para guiarnos en este tema de forma clara y práctica, tenemos a un invitado internacional desde Chile, Francisco San Martín. Tiene más de 21 años en experiencia. Es autor del libro Transformación Financiera de TI, creador del Meta Framework Technology to Business Value, certificado en marco de buenas prácticas como ITAM y FinOps. Ha ayudado a empresas, a sectores como banca, retail y telecomunicaciones a transformar por completo su forma de gestionar la tecnología. Y actualmente lidera la práctica de IT Financial Optimization para Latinoamérica en Software One. Así que le invito a que aproveches esta sección al máximo. Haz preguntas en el chat que las responderemos al final. Toma nota y sobre todo, déjate retar. Porque esto no se trata solo de administrar tecnología. Se trata de liderar con visión hacia decisiones que realmente generen impacto. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio, por la invitación. De verdad, para mí es un honor poder presentar ante esta comunidad tan interesante que ustedes tienen. Eh, y bueno, como bien dice Sandra, vengo de Santiago de Chile. La idea es poder compartirles un poco sobre este tema tan interesante, que tiene que ver con su corazón, que es el etiquetado de los recursos de tecnología, ¿no? Eh, Básicamente, espérame un segundito, me salió un mensaje acá, discúlpenme. Un mensaje en qué inglés me dice que está hablando. Le voy a poner acá español. Discúlpenme, mil disculpas. Listo. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de esto, porque lo que el etiquetado de recursos TI, como le decía, es el corazón de todas estas prácticas, tanto de la parte de ITAM como de FinOps. Entonces, bueno, acá Sandra ya me presentó, ¿no? Ya aquí dijo quién era yo. De todas maneras, acá dejo el slide donde está mi presentación. Como bien decía Sandra, yo soy el autor del libro Transformación Financiera de TI, que lancé el año pasado.
Y ahora estoy lanzando el nuevo libro, que es la continuación, digamos, que es Technology to Business Value. Ya vamos a ver bien en detalle de qué se trata este tema de Technology to Business, pero ahí se los dejo planteado para que ustedes lo puedan ir viendo. Y al final de la presentación, quédense hasta el final, porque al final de la presentación les vamos a compartir un QR donde pueden acceder a dónde pueden adquirir el libro, dónde lo pueden ubicar. ¿Sí? Entonces eso es súper importante. Así que les invito a que se queden hasta el final en la ronda de preguntas y respuestas y nos vamos a proyectar. Y ahí con todo gusto vamos a contestar todas las preguntas y ahí van a poder tener acceso al libro sin problemas. ¿Ok? Bueno, contenido. Vamos a hablar un poco de 6 puntos. Vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de contexto y datos de la industria. Vamos a ver cuál es la problemática que existe en la industria alrededor de esto, que un poco ya lo mencionó Sandra también, que tiene que ver con esta desconexión que existe entre finanzas, tecnología, el negocio. En el segundo punto vamos a entrar de lleno en la parte de etiquetado de recursos de TI. En el tercer punto vamos a ver la cadena de valor de la etiquetada de tecnología, que es súper interesante porque ahí vamos a ver cómo fluye eh, el gasto y después se transforma y regresa en rentabilidad. ¿Sí? Ahí les voy a explicar en detalle eso. Vamos a ver unos cuantos ejemplos prácticos. Vamos a tener el espacio para preguntas y respuestas, como les decía. Y finalmente los datos de contacto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como bien dijo Sandra, ahí ustedes pueden preguntar cualquier cosa, la añaden en el chat y al final de la presentación las contestamos todas. Voy a tratar de ser lo más conciso posible, lo más detallado, pero conciso posible para que esta presentación entre dentro del tiempo que está establecido, ¿no? Y cualquier consulta, duda que quede y que no hayamos podido contestar dentro de este espacio, pues yo quedo disponible, ¿no? Por eso es que al final vamos a entregar mis datos de contacto. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar, vamos a comenzar con la presentación. Vamos a ver el primer punto, el contexto y datos de la industria. Vamos a hablar un poco de lo que es la optimización financiera de TI. Entonces, la optimización financiera de TI tiene mucho que ver con cómo genero yo visibilidad hacia el negocio de cómo estoy gastando. Porque tiene mucho que ver la visibilidad, porque la visibilidad es la que me va a decir cómo lo estoy gastando, dónde lo estoy gastando, por qué lo estoy gastando. Y eso va a responder, como consecuencia, va a responder la pregunta de si eso es óptimo o no óptimo para el negocio, o si ese gasto corresponde o no corresponde, o si se puede limitar, o si hay que eliminarlo, o si es que es un gasto que está completamente justificado. La visibilidad nos va a dar respuesta a todo eso. Y es aquí donde entran 3 prácticas fundamentales que son las que competen este framework de optimización financiera de TI, una es FinOps. Para los que no están familiarizados con el término, FinOps es el acrónimo de Financial Operations. Es básicamente tener el control financiero de las operaciones en la nube. ¿Sí? O sea, FinOps es la práctica por excelencia que nos permite tener la visibilidad de poder gestionar y tener control sobre los gastos que se generan en la nube. ¿Sí? Eso por el lado de Finance. Por otro lado tenemos ITAM. ITAM se podría decir que es mucho más del lado on-premise, ¿no? Estamos hablando estamos hablando de licenciamiento on-premise, estamos hablando de temas de infraestructura, hardware, etcétera, dispositivos. Todo eso es considerado activo tecnológico. Por eso ITAM son las siglas de IT Asset Management, gestión de activos de tecnología. Entonces, también aquí lo mismo, ¿no? Por si se dan cuenta, FinOps te permite tener el control financiero, tener visibilidad del gasto en la nube, y ITAM hace lo propio y lo mismo por el lado de tus ambientes on-premise. ¿Sí? Con estas 2 prácticas ya estamos cubriendo básicamente el espectro casi completo de los recursos de TI de una organización. Y por último, tenemos Technology to Business. Technology to Business es un marco, es un meta framework que nos va a permitir conectar todo este gasto y poder traducirlo a cuál es el impacto que genera en términos de rentabilidad en el negocio. ¿Ya? Eso es lo que hace Technology to Business. Es un meta framework. ¿Por qué es un meta framework? Porque es un framework de frameworks en el fondo, porque
está Technology to Business y bajo él se alimenta de todo lo que salga de FinOps y de ITAM. Entonces, estas tres prácticas o estos tres frameworks o marcos de trabajo son los que nos permiten tener esa visibilidad que les comentaba al inicio para poder generar la optimización financiera de TI, que es el resultado final que nosotros queremos lograr con este tipo de prácticas. Luego tenemos el framework. Yo aquí no me voy a detener mucho porque explicar esto yo me puedo demorar, puedo estar hablando horas de esto en realidad, pero vamos a hacerlo lo más conciso posible, lo más resumido posible. Básicamente, IT Financial Optimization, o el marco o el framework de optimización financiera de TI, está compuesto de tres pilares fundamentales. Uno es el CAPEX, que es básicamente lo que les comentaba, activos de TI, gastos de capital, gastos digamos, de activos fijos, son los activos de TI, por eso está en ese pilar. Tenemos por el lado de cloud y soporte todo lo que es OPEX. Por definición, todo lo que es gasto en nube, financieramente hablando, es un OPEX, es un gasto que, digamos, pega directo a la última línea de resultado de la empresa, y es por eso es que es tan importante controlar el gasto en la nube, porque lo que ha pasado antes de que existieran estas prácticas y antes de que esto se masificara como está ahora, lo que antes pasaba es que llegaba una factura que nadie sabía de dónde venía, cómo se gastaba, cuánto se gastaba, y cada vez la factura era más grande, y finalmente el negocio empezó a preocuparse, porque finalmente eso es un OPEX que pega directo. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Este es el framework ya en detalle completamente, donde nosotros podemos ver aquí, como les decía, estos tres pilares fundamentales, ¿no? Y aquí es en donde lo que yo les decía, ¿no? El OPEX eh, llega directo a la última línea de resultado de la compañía, y eso es lo que preocupa y eso es lo que hace que el negocio haga tan relevante este tipo de gastos y que no continúen subiendo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener una práctica FinOps por el lado del OPEX. La práctica ITAM, si ustedes se dan cuenta, también tiene una parte dentro del OPEX, porque básicamente los activos de TI, como todos ustedes saben, no sé, un licenciamiento, una infraestructura, un hardware, un servidor, todos esos son sujetos de pago de mantenimiento y soporte, y al final el mantenimiento y soporte también es un gasto operativo. Entonces, por eso es importante la parte de ITAM, el parte de control de este inventario, de esta infraestructura, de los contratos de soporte, de los contratos de mantenimiento, de mi renovación de licenciamiento, que todo eso esté bien controlado, que esté digamos, que pueda ser traqueable, por decirlo de alguna manera, para que poder saber en dónde, cómo, cuándo se está gastando. Como les decía, tenemos entonces CAPEX y OPEX, que básicamente ya la parte de gasto, hasta ahí estamos hablando solo de gasto, pero el pilar más importante acá tiene que ver con el de ingreso del negocio. El ingreso del negocio es el que nos va a decir la otra parte, la otra cara de la moneda. ¿Cuánto es lo que me está rentabilizando a mí estos recursos, este OPEX, este gasto que estoy teniendo, este consumo en nube? ¿Cuánto es lo que me beneficia a mí en mi negocio? Entonces acá toda esta información del ingreso del negocio es lo que se alimenta este modelo Technology to Business para poder, digamos, darnos esa visibilidad, ese seguimiento a ese gasto, esa trazabilidad a ese gasto. Entonces ahora vamos a seguir con ¿qué es el modelo Technology to Business? El modelo Technology to Business, como les decía, nos permite hacer esta correlación entre el gasto hacia la rentabilidad del negocio, y es algo parecido a lo que ustedes ven ahí en la pantalla, que es los recursos de TI por un lado, tenemos los productos o recursos de TI que nos generan el OPEX, lo que veíamos en el framework hace un momento atrás. Este OPEX debería poder ser etiquetado y poder ser trazable hacia las unidades de negocio, que son las que tienen los productos de negocio. ¿Qué es un producto de negocio o un producto de TI? Un producto digital o de TI es aquel producto que, digamos, es cara cliente y genera un ingreso a la compañía. Hablemos, por ejemplo, de un e-commerce. Un e-commerce es el ejemplo más fácil, digamos, en este tipo de cosas. Un e-commerce, para su funcionamiento, necesita infraestructura, necesita licenciamiento, necesita, no sé, recursos de nube, etcétera, todo lo que necesite. Y de vuelta, ese producto digital
interactúa con el mercado, con los clientes compran productos a través de e-commerce y por lo tanto genera un ingreso. Ese ingreso es el que se va a calcular frente al gasto que genera ese producto digital y nos va a decir cuánto es lo que está rentabilizando, que es lo que está acá, ¿no? Entonces tengo los productos o recursos que me generan el OPEX, el gasto. Voy a poner acá un marcador mejor para que se vea un puntero láser. Aquí está el OPEX. Después los productos digitales son los que nos generan el ingreso y finalmente la resta del revenue o del ingreso menos el OPEX es el que nos genera la rentabilidad. Esto de aquí es un cambio de paradigma. ¿Y por qué es un cambio de paradigma? Y es un cambio de paradigma, digamos, de mentalidad importante en cómo se ve a tecnología. Porque tecnología normalmente es visto como es como un centro de costo o un gasto dentro de la organización y nunca se hace esta relación hacia el negocio para poder ver cómo tecnología aporta al negocio. Entonces ahí es donde surgen los problemas de presupuesto, por ejemplo, ahora que dentro de de un mes o un par de meses vamos a entrar en época presupuestaria, lo más común que sucede es que el negocio empieza a cuestionar por qué estamos gastando tanto en tecnología. Pero al final del día no se regresan a dar cuenta de que ese gasto tecnológico a lo mejor era necesario porque hubo un aumento de demanda de usuarios y eso generó más rentabilidad al negocio. Eso generó más ingresos. Era necesario tener ese gasto adicional. Entonces, eso pues es lo que nos ayuda este modelo a generar esa visibilidad. ¿Y por qué digo que es un cambio de paradigma? Porque pasan dos cosas acá. Ahí, si ustedes pueden ver esta primera estadística que está acá, esta es un dato de la industria. Normalmente el dato de la industria dice que del presupuesto completo de tecnología, un 85% se va en pago de OPEX, en OPEX de tecnología. Y un 15% queda solamente para innovación o iniciativas tecnológicas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este modelo lo que buscamos es que esto se invierta, que el presupuesto de TI esté compuesto de un 80% de iniciativas tecnológicas y solamente tecnología se debería quedar con ese OPEX que es indivisible, que es parte del funcionamiento de TI como tal, del departamento de TI como tal. ¿Y por qué sucede eso? Ustedes dirán, pero ¿cómo conseguimos eso? Porque cuando yo el gasto se lo asigno a una unidad de negocio que tiene un producto digital, ese gasto no es un gasto de TI. Yo siempre he dicho en todas las charlas que he dado que cuando se dice gasto de TI está mal dicho. El gasto de TI no existe. El gasto de TI es gasto del negocio porque produce y rentabiliza el negocio. ¿Sí? Entonces, por eso es que mostramos esta parte y esto es lo que nos ayuda a Technology to Business al final del día. Vamos a pasar a la siguiente lámina, que ya es un poco los datos de la industria como tal, que esto es lo que un poco apoya, digamos, lo mismo que acabamos de conversar, ¿no? Entonces, el primer dato de la industria de Gartner dice que el 62% de los ejecutivos empresariales cree que tecnología no comprende completamente las necesidades de negocio. Obviamente, si no hay una conexión, si no hay una conexión de tecnología con el negocio y hablan el mismo idioma y se visibiliza cómo tecnología aporta al negocio, claramente el ejecutivo empresarial no va a entender de dónde sale el gasto de TI. El estudio de McKinsey, acá abajo, un estudio de McKinsey encontró que solo el 23% de los líderes empresariales considera que su área de TI es muy eficaz en la entrega e innovación que impulsa el negocio. Es totalmente cierto. O sea, si no hay cabida, lo que veíamos hace un momento atrás en la lámina pasada, donde veíamos que los datos de la industria dicen que solamente nos queda un 15% para innovación, claramente tecnología no puede ser eficaz en la entrega de innovación que impulse el negocio si el porcentaje que le queda de presupuesto para hacer eso es muy bajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que nos dice McKinsey. Por otro lado, vámonos al lado derecho. Empresas que logran una alineación entre tecnología y el negocio reportan hasta un 20% más de ingresos generados por iniciativas tecnológicas según Forrester. Ya, este es un resultado que ya se está viendo, que ya una consultora como Forrester ya lo está viendo,
que cuando se alinea TI con el negocio, cuando ya es visible la rentabilidad que genera TI, ¿qué es lo que va a suceder? Sucede un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque el gasto, como ya es visto de otra forma, y tecnología es visto de otra forma, el ejecutivo empresarial o el dueño del negocio, lo que va a ver es que si ellos invierten más en tecnología, por ende puede generarse más rentabilidad. Y si se genera más rentabilidad e invierte más, va a generar más rentabilidad para el negocio. Entonces es la vista que tiene un inversor. Cuando un inversor va e invierte en un negocio, lo primero que va a ver es, va a querer tener visibilidad de cómo está rentando o cuánta rentabilidad me está generando este negocio. Es exactamente lo mismo acá. Entonces, la medida que nosotros entreguemos visibilidad al negocio de cómo está rentabilizando tecnología, el inversor o el dueño del negocio se va a ver más tentado a dar mayor cabida a iniciativas tecnológicas, mayor presupuesto, mayor inversión. El último dato, para terminar, dice que con la adopción de tecnologías como la nube, la inteligencia artificial, la automatización, etcétera, un estudio de Deloitte encontró que el 48% de los ejecutivos ahora considera tecnología como un impulsor clave de la competitividad empresarial. ¿Qué nos dice este dato? Que estamos justo en el momento. O sea, en este momento, en este instante, tecnología, el ejecutivo empresarial está abierto a escuchar, está con la disposición de ver cómo tecnología impacta al negocio. Si nosotros dejamos pasar este momento, lo que va a pasar es que si no lo aprovechamos en unos años más, nuestros negocios van a empezar a perder competitividad y nosotros vamos a seguir siendo vistos como un gasto. Entonces esa es la invitación un poco con estos datos de la industria que les acabo de comentar. Ahora sí, vamos a pasar a la parte interesante del asunto. Aquí es donde vamos a hablar ya cómo funciona esto, cómo funciona un poco más en detalle. Como les dije, si tienen cualquier pregunta, la pueden ir indicando en el chat, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco el etiquetado de recursos de TI, cómo eso impacta justo en estas metodologías que les acabo de comentar y por qué es tan importante, ¿no? Es importante porque el etiquetado de recursos de TI es el que nos va a dar esa trazabilidad desde el recurso de TI hacia el negocio. Entonces, imagínense lo siguiente, tenemos los recursos de TI, ¿no? Ya sean estos hardware, software, sea estos recursos de nube, etcétera. Ese es un silo, que eso es TI. Por otro lado, tenemos otro silo, que son las unidades de negocio. Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos los productos digitales, que son los DP, Digital Products, que como les decía, son los que son cara a cliente y generan un ingreso, como un portal e-commerce, por ejemplo. Y acá tenemos otro tipo de productos que no se los había mencionado todavía, que son los SP, que son los Share Product, que son los que no son cara a cliente y tampoco generan un ingreso directo, pero sí soportan la operación. Por ejemplo, un ERP, un CRM, una plataforma de seguridad, y son transversales para la organización además. Estos SP son importantes porque también son parte de lo que consume tecnología y de lo que aporta hacia el negocio. A pesar de que no sea un aporte directo, soportan a otros productos digitales. Pero al final y a la postre lo que tenemos acá es otro silo, dentro de este esquema, y ahí es donde entra ITAM. ITAM, ¿qué es lo que hace? Como les decía hace un momento atrás, lo que hace es vincular todos estos recursos de TI, estos activos tecnológicos, y asociarlos con su unidad de negocio y con su producto digital o producto compartido en el cual están participando. Eso es lo que hace ITAM. Por ejemplo, un servidor. Un servidor puede tener N máquinas virtuales adentro y esas máquinas virtuales a su vez eh, tienen licenciamiento, tienen software y todo eso deberíamos ser capaces de inventariarlo y trazarlo hacia la unidad de negocio que es dueña de ese recurso y cómo afecta eso al producto digital que reside en esa unidad de negocio. ¿Okay? Eso es ITAM. FinOps hace lo mismo por el lado de los recursos de nube, ¿cierto? Entonces también, y lo mismo, ¿qué consumo me está afectando? ¿Qué producto digital? ¿En qué unidad de negocio? ¿Ya? Hasta ahí nosotros tenemos una visión del gasto. Eso es gasto. ITAM y FinOps y este tipo de prácticas solamente nos van a dar una visual del gasto. ¿Cómo estoy gastando? ¿Dónde estoy gastando? ¿Para qué estoy gastando? Y si estoy gastando bien o no. Perfecto.
Pero nos falta un silo adicional que no estamos considerando, que es el ingreso del negocio, ¿sí? Que era lo que yo les mencionaba en el framework anteriormente, ¿no? Entonces, aquí es donde surge el modelo Technology to Business. El modelo Technology to Business lo que hace es, primero, generar un catálogo de productos de TI para poder vincular y generar todas las relaciones que hay entre los productos de TI, que son los SP y los DP, y a su vez relacionarlos con el ingreso del negocio. Cuando yo hago eso, ahí yo ya puedo tener una vista de rentabilidad, porque ya estoy relacionando el ingreso con el producto digital, con el producto compartido, si es que fuera el caso, y ese producto compartido a su vez, ITAM y Finos me van a decir qué recursos corresponden a cada uno de esos productos de TI. ¿Sí? Y ahí yo voy a poder visualizar. Vamos a ver un ejemplo mucho más práctico, más aterrizado ahora, con el tema de la cadena de valor de etiquetado de recursos de TI que les voy a comentar a continuación. Entonces, acá tenemos un ejemplo con números y todo, ¿no? Entonces, tenemos el producto digital 1, que es el que está acá en el centro, ¿no? Que pertenece a la unidad de negocio 2. Entonces, acá tenemos los detalles de este producto digital que consume estos recursos. Tiene una dependencia hacia arriba, o front dependency, que es DP2, ya les voy a explicar cómo funciona eso. Y tiene estos recursos, que es R9, que es un recurso de hardware, R5, un recurso de software, y un recurso de nube que se llama R1. Y tiene dependencias hacia atrás, o back dependency, que es SP2, SP3. ¿Qué es una back dependency y qué es una front dependency? Una back dependency es cuando el producto digital, en este caso DP1, consume servicios o consume recursos de otro producto digital o producto de TI para poder funcionar. ¿Ya? En este caso, lo que nos está diciendo esta tabla es que el DP1 consume recursos de SP2 y de SP3 para su funcionamiento. Hagamos de cuenta que este es el portal e-commerce y que el portal e-commerce necesita acceder a una base de datos de clientes que reside en el CRM de la empresa. ¿Ya? Eso es. Y una front dependency es una dependencia hacia arriba, es decir, DP2, hagamos de cuenta que DP2 es otro portal que también genera ventas de algún producto o de algún servicio de la empresa, pero que accede a servicios de DP1 para poder funcionar. Entonces ahí se produce al revés, se produce la relación al revés de la dependencia, ¿no? Entonces es para más que nada mapear las dependencias que hay entre los productos de TI. Ya, entonces ahí tenemos eso. Luego tenemos la visión del gasto, que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? R9 representa un gasto de 50 para DP1. Entonces ustedes dirán, la primera pregunta es, y que me la han hecho muchas veces en las charlas que he dado, es ¿cómo monetizas el uso de una infraestructura? ¿Sí? Entonces hay varias formas, ¿no? Entonces puedes tú hacerlo por tema de capacidad de procesamiento, por almacenamiento, por la métrica que se acomode más a esa infraestructura. Entonces lo que tú tienes que definir es una unidad de medida. En el libro de Technology to Business Value existe toda una modalidad para medirlo a través de Technology Business Unit, TBU, que es una unidad mínima de esfuerzo de TI y se contabiliza eso para poder, se valoriza eso para poder valorizar, por ejemplo, cuánto vale una unidad de procesamiento en una infraestructura. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, yo voy a medir esto por procesadores o por la cantidad de cores que yo uso en esta solución. Ok, esta solución reside en una máquina virtual, por ejemplo, que consume 4 cores. Listo, entonces el core va a tener un valor y cada vez que se consume un core, eso va a tener un valor monetizado de acuerdo a lo que vale esa infraestructura. ¿Okay? Eso es la manera de valorizar esto. En este caso vale 50. Después tenemos de software 150. Lo mismo, ¿cómo valorizas el software? Ahí es más sencillo. ¿Por qué? Porque detrás de las licencias de software hay un contrato. Y el contrato, a su vez, tiene las métricas de licenciamiento. Entonces, por ejemplo, supongamos que ese software que utilizan ahí es por usuario. Entonces, yo licencio por usuario. Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer es decir cuántos usuarios me están consumiendo, me está consumiendo DP1 para su funcionamiento. 5 usuarios. Ya, listo. Entonces, eso se valoriza por usuario y se saca la métrica de
digamos en plata, de cuánto me está consumiendo en software esta solución. Y R1, que es nube, 400. Acá es mucho más sencillo, porque obviamente tú ahí te vas, te remites al billing de tu cloud provider y ves cuánto es el consumo que está teniendo de P1, siempre y cuando tú tengas hecho correctamente el tagging o el etiquetado de los recursos dentro de la nube. Por eso es tan importante el etiquetado. Por otro lado, tenemos que DSP2 consume 100 y DSP3 consume 85. Bien, hasta ahí tenemos el gasto. 785 consume completamente este producto digital para su funcionamiento. Esa es la vista de gasto. Por otro lado, tenemos los ingresos. Entonces, DP2, como es una dependencia que es al revés, que no es un consumo, sino que DP2 le tiene que pagar a DP1 por los servicios que le presta a DP1, 50. Y por otro lado tenemos el ingreso que ya proviene del negocio como tal, desde los clientes, que son 2.500. Entonces, hasta ahí estamos ya en la tercera columna. Entonces, finalmente, este producto digital, el DP1, nos está generando ingresos por 2.550. Ahora, viene esta columna que es súper importante, la columna de porcentaje. Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Y cuál es el fin de calcular este porcentaje? El fin de calcular este porcentaje es poder hacer una distribución por pesos de cuánto es el aporte de cada recurso de TI para el funcionamiento de DP1. Ahí tú puedes optar por varias metodologías, pero la más sencilla es la que les voy a comentar a continuación. ¿Cuál es? Que tú digas, ok, esto vale 50, ¿cuánto me representa este 50 dentro del total del gasto, que son 785? Entonces hago la división, ¿no? 50 dividido para 785 me da el 6%, y así sucesivamente por cada uno. Ya les voy a explicar por qué hacemos esta distribución. ¿Por qué? Porque después yo lo que voy a hacer es, este porcentaje lo multiplico por el ingreso generado y me va a dar el ingreso por producto o por recurso de TI, ¿ya? Que consume ese producto digital. Y finalmente, para poder sacar la rentabilidad por recurso, hago la resta del ingreso menos el gasto y me queda 112, 337, 899. Al final del día, este producto digital tiene una rentabilidad de 1.765 que se distribuye después en 112 para el recurso de infraestructura, 337 para el recurso de software, 899 para el recurso de nube, 225 para SP2 y 191 para SP3. Y con eso ya tenemos la cadena de valor completa de Technology to Business. Si se dan cuenta, esta visual lo que nos va a permitir es tener un panorama completo de cómo los recursos de TI, cada recurso de TI impacta en la rentabilidad del negocio. Entonces, después de esto, yo puedo sacar, vamos a ver los ejemplos, puedo sacar dashboard como este, por ejemplo. Yo puedo acá decir, ok, aquí están todos mis recursos de TI. Obviamente los recursos de TI de una organización no son 9, aquí está bien resumido para efectos didácticos, pero obviamente tú puedes tener un dashboard de los principales recursos de TI más grandes, los que más gastan y cuánto es la rentabilidad que está produciendo. En este caso tenemos la relación entre gasto y profit. Entonces, por ejemplo, R1 es súper rentable. R1 me gasta solamente 500, pero al final del día me regresa toda esta rentabilidad, ¿cierto? Acá si queremos ver el ejercicio opuesto, por ejemplo, R3 sería un recurso que es uno de los menos rentables, ¿no? Porque el gasto es alto y la rentabilidad no es tan alta como lo es R1. Y así. Entonces tú puedes ir viendo cuáles recursos son más rentables que otros. ¿Por qué te puede servir esto? Porque tú con esto puedes tomar decisiones. Tú después puedes decir, este recurso de TI que me cuesta 100, a lo mejor no vale la pena mantenerlo, a lo mejor es mejor darlo de baja, o mejor o reducir su consumo, su gasto, o renegociar el contrato de soporte de ese recurso de TI, o evaluar si ese consumo en nube es necesario o no, en función de una vista más de rentabilidad que de gasto. Lo mismo pasa, acá tenemos otro ejemplo parecido, donde yo aquí veo en un gráfico de torta cuáles son los recursos de TI más rentables, cuáles son los menos rentables. En el caso
en este caso dice que es R9, pero acá también tenemos que validar que R9 también, proporcionalmente hablando, es mucho más pequeño que el resto de recursos. Pero así, entonces tú puedes ir sacando varias conclusiones, ¿no? Después tenemos ejemplos más financieros. Esto le sirve más al negocio, mucho más al negocio. Imagínense lo siguiente, tener un estado de resultados por producto digital. Entonces tenemos acá la unidad de negocio A con su producto digital X, Y, Z, que genera, imaginémonos que este es el mismo ejemplo, el portal e-commerce. El portal e-commerce nos está generando 4.000 de ingresos y acá yo ya tengo todos los OPEX de TI clasificados para ese producto digital, incluyendo también la depreciación y la amortización, que es un dato financiero importante. Por lo tanto, el OPEX que me genera este producto digital es 900, por lo tanto, la utilidad o la rentabilidad de ese producto digital es 3.100. También tenemos un ejemplo que es el caso opuesto. También puede pasar que el producto digital sea no rentable. Entonces ahí tú puedes tomar decisiones, optimizar los recursos, o puede ser incluso que sea un tema de negocio. Puede ser que a lo mejor ese producto digital no está llegando al segmento de clientes correcto, no se ha promocionado bien, no ha habido una campaña de marketing adecuada. O sea, pueden haber temas de negocio también que esté causando que los ingresos no sean suficientes para cubrir el gasto. O a lo mejor también cosas de TI, que se haya dimensionado mal, que se esté gastando mucho en ciertos recursos, etcétera. Pero eso es importante, ¿no? Y ese es el resultado, es lo que tú puedes llegar a tangibilizar con un modelo como este. Y bueno, acá en línea de tiempo, el mismo ejemplo, ¿no? Aquí no voy a redundar mucho porque es básicamente lo mismo que hemos venido conversando hasta ahora. Y hasta ahí es, ajá, esa es la presentación. Entonces quería dejar abierto ahora sí el foro para preguntas. Voy a dejar acá lo que les mencionaba al principio, el código QR para que ustedes puedan revisar en dónde está el libro, para que lo puedan adquirir si así desean. Es súper interesante, realmente se los recomiendo. Y dejo aquí abierto el foro para que ahí Sandra nos ayude con las preguntas y respuestas. Quiero aprovechar también de nuevo para pedir disculpas por el tema técnico que tuve, se cortó la luz, algo que pasa, no es muy habitual acá que suceda, pero ya saben, son cosas que pasan. Pero en fin, eso es. Muchísimas gracias igual por la atención. Gracias, Francisco. Así es la vida y disfrutar. Después de escuchar, señores, esta visión poderosa sobre cómo traducir un valor real para el negocio, nos llevamos una nueva perspectiva. No se trata solo de implementar soluciones, sino de entender cómo cada decisión tecnológica impacta pues la estrategia, en los costos, en la innovación y sobre todo en el futuro de nuestras organizaciones. Al inicio, Francisco nos dijo que era un cambio de paradigma. Esta sesión nos ha retado a repensar, a voltearnos de cabeza cómo hablamos de TI, cómo la medimos y cómo la defendemos. Realmente un tema bastante interesante. Nos ha contagiado este entusiasmo y además pues ha creado ya el hambre de saber más. Y justo ahí el verdadero valor del enfoque. Ahora vamos a las preguntas. Tengo algunas aquí. Vamos Muy a bien. ver. Eh, ¿Qué errores se cometen comúnmente al iniciar el proceso de etiquetado? Bueno, el error fundamental es hacer un etiquetado que no tenga relación con el negocio, ¿sí? O sea, generar un etiquetado, y es una muy buena pregunta, ¿eh? Ojo que es fundamental. Antes de hacer un etiquetado, lo recomendable es que ustedes generen una jerarquía de etiquetado. Es decir, como les mencionaba, ¿no? Recurso de TI, unidad de negocio, producto de TI, etcétera, ¿no? Ese debería ser a grandes rasgos. Tú puedes ponerle los niveles que tú desees, pero el etiquetado al final del día tiene que mapear, permitir trazar hacia negocio. Si ese etiquetado no te permite trazar a negocio, entonces el etiquetado tiene, digamos, no va a cumplir la misión que nosotros necesitamos de un etiquetado. Yo he visto un montón de organizaciones donde hemos ido que nos dicen,
sí, tenemos el 99% de los recursos etiquetados. Maravilloso. Bien, vamos a revisar. Y cuando vamos revisando, claro, hacen un etiquetado que tiene un horizonte muy técnico. O sea, es decir, mapean, no sé, el recurso con, no sé, con el proyecto tal que afecta al producto tal y hasta ahí llegan. O sea, no llegan a, digamos, al negocio. Entonces, eso es importante. Esos son los errores más comunes que se cometen y una jerarquía, una estructura de jerarquía de etiquetado es súper importante ahí definirla. Y esa definición tiene que ser hecha no por tecnología, ojo, porque esto no es un problema de tecnología, es un problema de negocio. Entonces, tecnología junto con las áreas de negocio deben definir cuál es la estructura más adecuada para la organización. Muy Eso es. interesante, wow. Mucho que aprender. Tengo Sí. otra. ¿Qué prácticas recomienda para mantener el etiquetado actualizado en entornos dinámicos? Muy bien, el etiquetado es algo que es continuo y muy buena pregunta también. El etiquetado es algo que tiene que ser mantenido de manera continua. Eh, no basta con hacer el etiquetado hoy y dejarlo ahí, porque lo que va a pasar es que al transcurso de un tiempo ese etiquetado va a quedar obsoleto. Es por eso es que es importante tener una práctica de FinOps y de ITAM, porque esas prácticas son las que nos van a permitir establecer procesos de mejora continua que van a ir revisando el etiquetado de manera continua. Entonces ahí y aquí voy a aprovechar de mencionar algo importante. ¿Qué es lo que se viene? Porque esto es algo que viene ya de a poco, va a convertirse en el futuro. Lo que se está pensando es que las áreas de TI van a tener un área de finanzas de TI, ¿ya? Y esta área de finanzas de TI va a ser el puente entre el negocio y el área de TI per se. Entonces, ellos, ese grupo, ese comité o ese equipo de trabajo de finanzas de TI son los que van a cuidar o van a velar por la práctica de FinOps y la de ITAM. Y por ende, entonces, también del mantenimiento del etiquetado. Entonces, eso como para mencionarles lo que se viene. Claro, Sí, claro, sabemos que estamos cortos de tiempo y que es un tema bastante amplio. sí. Tengo otra pregunta. Pensando en uno de sus últimos proyectos, donde implementó esta optimización financiera, ¿qué alcance tenía y cuánto tiempo tomó el proceso? Muy buena pregunta. A ver, bueno, va a depender del tamaño de la organización, claramente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda es siempre partir de menos a más. De hecho, en el libro ahí ustedes van a poder ver esa parte, que una de las recomendaciones más poderosas que se puede dar en torno a esto es partir de menos, pero con ganancias tempranas, o sea, con quick wins. Es decir, lo primero que tenemos que atacar es, es la curva de optimización. La curva de optimización es una curva que al inicio es exponencial, ¿sí? Y hay que tener claro que la optimización tiene un límite. Va a llegar un momento en que tú vas a llegar a una meseta en esa curva y la optimización cada vez va a ser más difícil de obtener. Entonces, al principio tú tienes que definir una estrategia en la que te permita ir generando visibilidad y ganancias tempranas a la organización que permitan ir sustentando la evolución de la práctica. Ahora, contestando puntualmente la pregunta, los proyectos pueden tomar así como 3 meses, como 6 meses o más de un año. Pero tomando en cuenta lo que les dije al principio, como esto es a partir de menos a más, lo que yo recomiendo es que hagan un piloto por un producto digital. Sí. Entonces, toman un producto digital y dicen, ok, vamos a mapear todos los recursos de TI que dependen de este producto digital y vamos a ver el ingreso. Lo mapeas, generas el proceso para ese producto digital y ves resultados. Y después tomas otro y vas tomando otro y vas tomando otro hasta que cubres completamente todo el catálogo de productos de tecnología que tú tengas en la organización. Mm. Sí, porque ir el todo por el todo es bien complejo y puede ser que en el camino nos quedemos ahí, digamos, varados porque no vamos a lograr terminar nunca. Entonces la idea es partir por un piloto. Eso es lo que nos ha funcionado en otros proyectos. Partir por un piloto pequeño, dar resultados, pasar a otro y así. Qué bien, gracias.
Yo creo que eso responde la siguiente pregunta. No sé si tienes algún comentario más que dice, ¿cuál es el punto de partida recomendado para una empresa que nunca ha clasificado sus recursos de TI por valor? Excelente pregunta. Lo primero que tendríamos que hacer ahí es generar esa estructura, esa jerarquía de etiquetado, definirla dentro de la organización, y para eso es importante generar, digamos, la práctica, digamos, en su primer nivel de madurez. Porque tanto ITAM como FinOps tienen niveles de madurez. Los que conocen de FinOps sabrán que tiene 3 niveles de madurez, que es gatear, caminar y correr. Ya. Si tomamos esos 3 niveles, entonces al gatear nosotros tenemos que definir ahí primero estas estructuras de etiquetado, estas jerarquías, y empezar a mapear. Technology to Business lo puedes empezar a ver desde esa etapa temprana, pero como un piloto, como les mencioné en la pregunta anterior. Entonces tú puedes ir en tu primer nivel de madurez de tu práctica, generando la estructura y piloteando un producto digital para ir viendo cómo eso impacta en resultados. Y eso también te permite validar si tu estructura de etiquetado funciona o no. Así es, Eso es muy importante. así es. Tengo otra. La gente está bien interesada en el tema. Realmente considero que lo has explicado de manera sencilla y pues Sí, entendible para los que no tenemos ese conocimiento. sí, Tengo otra. ¿Cuáles son los sí. principales obstáculos culturales o de resistencia al cambio que suelen Uf, encontrarse en las organizaciones al intentar de alinear TI con el valor de negocio? ¿Y qué hacemos? eso es una pregunta muy buena, muy buena pregunta, y es uno de los principales desafíos también. Mira, el tema cultural, los principales obstáculos siempre van a estar a niveles de liderazgo, ¿sí? Eh, si nosotros no logramos esa sinergia con los equipos, con las altas direcciones o con los equipos de liderazgo, va a ser bien difícil que se adopte una práctica como esta. Las prácticas tienen que ser, digamos, sponsoriadas o respaldadas desde nivel ejecutivo, ¿sí? Entonces, por eso es importante la estrategia que yo les mencionaba. ¿Qué es lo que más le mueve a un ejecutivo, ya sea empresarial o de tecnología? Lo que le mueve a ellos va a ser los resultados. Entonces, en la medida que tú puedas ir partiendo de a poquito y mostrando resultados, vas a ir teniendo el apoyo de la alta dirección. Y con el respaldo de la alta dirección, tú vas a poder ir avanzando al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel. Eh, ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Esto no puede convertirse, porque he visto muchas veces que dicen, no, nosotros vamos a implementar la práctica fina, y se llenan de procesos y de definiciones y de un montón de cosas, y al final los resultados son mínimos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? La alta dirección va a decir, oye, hemos invertido tanto tiempo, tanto dinero, tanto recurso, y hemos recibido un resultado que no se ve. Entonces, en ese momento pierdes el respaldo ejecutivo y la práctica se va a perder. Entonces, es importante vincular el resultado con el desarrollo de la práctica. Eso es súper importante para que esto sea sostenible y para que la alta dirección vea que esto sí es necesario y que es algo que sí amerita tener respaldo ejecutivo. Muchísimas gracias. Aquí la gente sigue preguntando. Aquí tengo una. Una vez madurada la optimización financiera, este está ya más avanzado, ya está Sí, sí. implementado y ya está maduro. ¿Eso daría paso a un esquema de chargeback o se quedaría en un esquema de showback para Perfecto. fortalecer la toma de decisiones, pero sin impactar los presupuestos de TI y las diferentes áreas del negocio? Excelente pregunta, me Ah, encanta. todos son excelentes. Me encanta esa pregunta. Mira, eh, y son términos interesantes, showback y shareback. Showback es básicamente mostrar a la organización el gasto hacia las unidades de negocio. Ya, yo solamente se lo muestro. Entonces, a nivel de reportería, a nivel de informe,
yo muestro a la organización cuánto es lo que está gastando el área de ventas en tecnología, por ejemplo, pero no se lo cargo a su centro de costos, simplemente se lo muestro. Ese es, si hablamos de temas de niveles de madurez, ese es el primer nivel de madurez, porque obviamente si tú quieres partir por un esquema de shareback desde un principio, vas a generar una resistencia enorme, porque siempre a las personas o a las empresas y a las unidades de negocio lo que más les duele es el bolsillo. Pero si Sí. tú vas y de buenas a primeras les impactas el bolsillo, va a haber una resistencia que puede inclusive generar roces y fricciones que pueden llevar a que la práctica también se vea obstaculizada. Entonces, como nosotros queremos generar alianzas y queremos generar adeptos a nuestra cultura, a nuestra práctica que queremos establecer, lo primero que hay que hacer es mostrar a través de showback, que es una manera mucho más sutil, mucho más controlada y mucho más, digamos, de inicio para que ellos vayan viendo y vayan, digamos, adoptando ese gasto que ellos generan en tecnología. A nadie le gusta que a su presupuesto le sumen algo que antes no tenía. A nadie le gusta eso. Así es. Entonces, eso es un tema delicado que hay que irlo haciendo primero, mostrándolo, obviamente con el respaldo de la dirección, y después cuando ya la organización se acostumbre a estos informes, a esta reportería, y ya tengan asumido en su mindset ese gasto, ahí se lo empiezan a cobrar. Esa es la manera cultural de manejar este tema. Es una muy buena pregunta, muy buena. Muchas gracias. Un tema bastante amplio, súper interesante, Francisco. Yo te doy las gracias en nombre de la comunidad de ITCM por acompañarnos hoy. Tu claridad, la experiencia, la pasión por este tema han hecho de esta sesión pues un verdadero punto de inflexión para quienes buscamos pues darle sentido y valor real a la tecnología dentro de nuestras organizaciones. Gracias por ayudarnos a ver más allá del qué tecnológico y enfocarnos en el para qué estratégico. Nos llevamos nuevas ideas. Hambre de seguir aprendiendo. Yo creo que te necesitamos en otra ocasión por aquí. Esta Por es favor, tu cuando quieran. casa. Ay, Sí. esta es tu casa. De Muchas parte gracias. de la comunidad ITCM, gracias por compartir tus conocimientos y te esperamos de vuelta muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Y estoy abierto a cualquier consulta. Ahí están mis datos de contacto. Cualquier consulta, duda que tengan, ahí estamos disponibles. Muchísimas gracias a todos y espero vernos en una próxima ocasión. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Les recuerdo, señores, que el próximo webinar impulsa la evolución de tu Service Desk, experiencia digital, IA y gobernanza con el nuevo estándar. También les recuerdo que pueden registrar como partes de los puntos de CPD en la plataforma de PeopleSearch. Así que no olviden incluirlo en su perfil como parte de su desarrollo profesional. Si no sabes cómo hacerlo, pues te dejamos aquí un video corto en el cual le mostramos el cómo hacerlo en solo 2 minutos. Sigue conectados a nuestras redes, dale like en YouTube, en Instagram, para poder darte lo que buscas, lo que necesitas para su trabajo. Muchísimas gracias por compartir. Francisco, bye y gracias de corazón. Gracias a todos. Que estén bien. Que tengan buen día. Bye. Chao.